transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radial FM, conciencia colectiva. Muy buenas noches, los saluda su amigo Roberto Jiménez en su programa Volver a Empezar, como cada jueves en punto de las 8 de la noche. Si quieres saber de la prevención y tratamiento de las adicciones, síguenos a través de Radial FM. Y como cada jueves, con una gran invitada, es un gusto tener con nosotros a nuestra psicoterapeuta, que nos acompaña el día de hoy con un gran tema, un tema maravilloso, que es la familia y la resiliencia en las adicciones. Bienvenida, Yael Maya. Es un gusto tener con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un placer, y bueno, pues sí, efectivamente es un tema apasionante, es un tema que me encanta tratarlo, especialmente el tema de la resiliencia. Excelente, les voy a platicar un poco de Yael. Yael es licenciada en Psicología por la UNAM. Ella concluyó los estudios de la maestría en Terapia Familiar Sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios para la Familia. También se ha certificado como terapeuta cognitivo-conductual en el modelo Team Activity, avalado por el Good Feeling Institute de California y la Universidad Hebraica. Cuenta con una maestría y especialidad en el tratamiento de las adicciones, ambos realizados en la Universidad Hebraica. Se ha dedicado principalmente a la consulta privada y a trabajar como voluntaria en instituciones como el Centro de Integración Juvenil de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y fíjense que a mí me da mucho gusto tener una nueva invitada con nosotros, con una gran experiencia. Antes del programa platicábamos un poco sobre este tema de la importancia de la familia, la importancia que tiene estos eventos que se van dando muchas veces desde la niñez y a veces desde antes, desde el momento en el que el bebé se está formando, desde el estado de ánimo, desde todo lo que está pasando alrededor de la madre. Todas esas situaciones, el estrés, la ansiedad, la depresión, el tener una buena alimentación, el tener una buena salud física, pero también una buena salud emocional. Le platicaba que a nosotros nos toca atender aquí en el Centro de Atención Integral a las Adicciones Casa Nuevo Empezar a muchos chicos que están en un nivel de dependencia por consumo de sustancias, donde obviamente pues conocemos muchas de sus historias, en las cuales tristemente a veces vemos que la familia de ellos se acerca a un centro de tratamiento como si fuera, pues no un objeto, pero sí pensando que en un proceso del tratamiento de 3, 4, 6 meses van a recibir a una persona diferente, ¿no? Que de manera aislada van a recibir, van a poder encontrar que ha podido cambiar su forma de vivir. Desafortunadamente a veces es un poco difícil hoy en día el poder hacer conciencia que la familia es parte importante de este proceso de recuperación, que desde una postura sistémica vemos que es el resultado, ¿no?, de lo que se vivió dentro de la familia, y que por eso es muy importante, platicamos también de todas las evidencias, de todos los estudios que ya existen, tomar como base. ¿Por qué? Porque donde tenemos que trabajar es en la prevención, el cómo estamos educando, a qué estamos enfrentando, cómo estaban viviendo nuestros niños el día de hoy. Entonces, por eso es maravilloso que nos acompañe un especialista en este tema, porque nos podrá platicar qué es, cómo hemos vivido este fenómeno, pero también lo más importante, cómo podemos salir de él. Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿qué es la familia? Porque muchas veces decimos la familia y muchas veces decimos la familia se está desintegrando, se está destruyendo, pero sabemos que es un concepto adaptativo dependiendo de la situación que se está viviendo el día de hoy, y la familia es el núcleo de toda sociedad y es el elemento más importante que nunca vamos a poder destruir. Al contrario, es un proceso que siempre, una forma que siempre se va a ir adaptando a través del tiempo. Pero platícanos. Sí, mira,
Me gusta mucho la definición de Salvador Minuchin, que él es uno de los grandes que aportaron en la terapia familiar sistémica, principalmente de la escuela estructural. Y él dice que la familia, fíjate, es el marco que contiene a los miembros que crecen en ella. Se la concibe como un sistema abierto y como una totalidad. Cada uno de los miembros está íntimamente relacionado y por lo tanto la conducta de cada uno influirá en los demás. Este concepto es bien importante entenderlo, obviamente en todos los procesos, pero en particular en el proceso, digamos, de las familias donde puede ser que alguno o varios de ellos tengan alguna situación, algún problema de adicción, por ejemplo, ¿no? Es decir, entender la interrelación entre cada uno de los miembros de la familia. En terapia familiar entendemos que hay, digamos, existe lo que es el paciente identificado, ¿no? Que son esos jóvenes que llegan a la institución, ¿no? Que parecería ser que son el problema. Y en realidad, dentro de la terapia familiar entendemos que es más bien el síntoma, como el síntoma de la totalidad del sistema familiar. Eso creo que es básico. Ahora bien, para entender un poquito de la familia, fíjate en el título, y tú lo replicaste de esa manera, hablo de familias. Claro. Porque no hay una familia, ¿no? O un modelito de familia. Y me encanta este artículo del doctor López, que en el 2016 hizo toda esta investigación. Y fíjate que él habla de 11 familias, y me encantó porque es un estudio mexicano, habla de 11 tipos de familias en México. Y las categoriza principalmente en 3, y dice que están las tradicionales, las que son en transición y las que son emergentes. El 50% son tradicionales, el 43% están en transición y el 7% son emergentes. Fíjate que las familias tradicionales son esas familias donde hay una pareja convencional y hay hijos, ya sea, digamos, los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos adolescentes o adultos, y lo que es tipiquísimo en México, que es la familia extensa, o sea, estas familias conformadas por otros familiares, aparte de los papás y los hijos, como pueden ser los abuelos, los tíos, ¿no? Es algo muy típico en México. Luego tenemos estas familias en transición que, bueno, son estas, por ejemplo, madres solteras, ¿no? Donde no hay pareja, pero hay hijo. Hay estas parejas donde los hijos ya se fueron porque hicieron su vida, ¿no? O estas parejas que, por ejemplo, deciden no tener hijos, o en este momento no quieren tener hijos, ¿no? O inclusive está considerada esta posibilidad de estas familias de una sola persona, sola. También las familias de amigos, las familias que se construyen con los amigos, estos amigos que hacen familia, ¿no? Que viven juntos, por ejemplo. Y están por último estas familias emergentes, que son las que han venido a surgir, que tienen que ver con los cambios socioculturales, ¿no? Estas familias homoparentales, por ejemplo, o estos padres solteros, por ejemplo, que se hacen cargos de sus hijos, o estas familias que son reconstituidas, que es decir, ella tiene hijos, él tiene hijos, y luego se juntan y puede ser que entre ellos también tengan hijos, ¿no? Entonces, fíjense, hablamos de 11 tipos diferentes de familias, ¿no? Y eso creo que es bien importante. Cada uno ahorita puede pensar, y bueno, pues, ¿cuál era la familia que yo tenía en mi mente? O de qué familia vengo yo, ¿no? O qué familia, cuál será mi familia extensa y cuál es mi familia nuclear, qué tipo de familia, ¿no? No sé si más o menos esta es la pregunta, ya no me acuerdo bien. Sí, claro. Hablábamos, por ejemplo, el concepto familia, no es solamente un tipo de familia, que es lo que nos acabas de explicar. Se dividen, tenemos 3 tipos de familia, ¿no? Donde tenemos la parte de la familia tradicional, donde a veces viene hasta el cotorrito contigo, ¿no? Que sería la parte de la familia extendida con
los tíos, los abuelos, ¿no? Que yo creo que hace algunas 4 décadas era el tipo de familia que teníamos, a lo mejor hace 2 décadas, tres, donde teníamos la familia, pues, tradicional, y actualmente ya todas las modificaciones, porque tenemos se le llama, ¿no? Que el papá soltero, la mamá soltera, y vemos las situaciones donde vive la mamá junto con el hijo y el abuelo, o la abuela, o los tíos, y cómo va siendo este proceso adaptativo. Así Y lo es. importante ya es que empezamos a vivir, ¿no? ¿Qué surge, qué pasa dentro de la familia cuando nosotros nos preguntamos? Muchas veces al día de hoy los papás salen a trabajar, o sea, anteriormente estaban los niños al cuidado de la mamá, ¿no? Que vivíamos otro tipo también de violencia, vivíamos otro tipo de situaciones, pero hoy vemos que nuestros niños están expuestos a muchas situaciones, o sea, desde una violencia tanto en la escuela o a lo mejor en las calles, pero también desde las redes sociales, los medios. ¿Cómo van impactando estos eventos que se dan en la familia? Porque ahí nace la situación, ¿no? ¿Cómo van impactando y cómo nos va llevando a algún evento que desafortunadamente tiene consecuencia no solamente en la niñez, sino durante toda la vida? Así es. Mira, así como Minuchin habla de que es el espacio donde pueden crecer los miembros, puede ser que se vuelva un sistema cerrado, impide el crecimiento también de los miembros, ¿no? O sea, la familia está considerada digamos, un factor de protección para el consumo de sustancias o para generar adicciones, o también puede ser un factor de riesgo. Esto depende, obviamente, de cómo se estén conformando todas esas interrelaciones. Ahora, en particular de lo que estás hablando, eh, sí quiero mencionar que cuando hablamos de familia tenemos que pensar en lo transgeneracional. Es decir, esta familia que se conformó con una mamá, un papá, hijos o el tipo que tú quieras, estos vienen de otras familias, ¿no? Y esos de otras familias, ¿no? Por ejemplo, se habla de la violencia multidimensional y también transgeneracional, ¿no? Son, digamos, patrones que se van pasando de generación a generación. No es que podemos, voy a conformar mi familia y entonces hago un corte y ya no hay nada alrededor, por supuesto que no. Aunque, por supuesto que estos patrones se pueden romper. Claro que sí, la violencia se puede detener y no pasarla a las siguientes generaciones de la misma manera que el trauma. Hoy les quiero hablar de Gabor Maté. Gabor Maté es un médico y escritor canadiense que se ha especializado en trabajar el tema de las adicciones y él, digamos, digamos, en el estudio que hace y en toda la divulgación que hace en el tratamiento, habla del trauma como el factor principal que genera las adicciones. Ahora, ¿de dónde deviene ese trauma y qué es el trauma? ¿No? Para él, que es interesante, digamos, definirlo. Y él dice así, él dice que el trauma no es lo que le sucede a la persona, ¿no? Sino lo que sucede dentro de ella. Y eso que sucede dentro de ella obviamente tiene que ver con vínculos, ¿no? Con nuestros vínculos, con nuestro apego, con la seguridad o no que tenemos con nuestros cuidadores cuando somos pequeñitos. Tú hablabas inclusive del momento inclusive en que está el bebé todavía dentro de la madre, ¿no? De todo ese estrés que a lo mejor puede estar viviendo la madre y es transmitido desde ese momento al bebé. Se han hecho estudios, por ejemplo, donde los altos niveles de estrés generan altos niveles de cortisol, que se sabe ya a ciencia cierta que afecta a la salud mental y física de la madre. Y cuando ese bebé nace, nace con altos niveles de cortisol también. Es decir, es un bebé que nace estresado. Ahora, si esa madre, como tú decías, no tiene una contención, no tiene un apoyo, ¿no? Una familia que la contenga, que la cuide, etcétera, sino que a lo mejor es una madre, por ejemplo, que está completamente sola y tiene que salir a trabajar y tiene que
vérselas como pueda, sacar, no sé, el dinero de donde pueda, o sea, verse completamente sola, probablemente todo ese estrés lo transmite al bebé, por supuesto que sí. Por eso es interesante cuando hablamos de supervivencia, ¿no? La familia es una forma de supervivencia, como tú dices, ¿no? Es una forma finalmente de adaptación, ¿no? De estar contenidos, apoyados en un contexto social, que es parte de lo que nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? El hecho de tener familia, el hecho de estar en un contexto social. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más aislados, mientras más solos estamos, estos traumas obviamente se van incrementando, ¿no? Porque si la madre tiene que estar más preocupada por salir al trabajo y traer lo que pueda, por ejemplo, de dinero a la casa, no puede estar concentrada en su bienestar, en lo que viene del bebé, o sea, toda esta situación cultural y contextual, por supuesto que viene a afectar. Entonces, eh, Gabor Mate hace hincapié justamente en esto, en el vínculo de apoyo, en el vínculo de contención, ¿no? Este, y que si no lo cuidamos ese vínculo, entonces vienen estos traumas, de alguna manera. Claro, fíjate que, digo, ahorita me vienen dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los traumas más comunes o los traumas recurrentes que maneja? Pero también ahorita, aunado a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Con los pequeños que Ujú. vemos que la mamá está entre el home office, entre está haciendo también la maestra, entre que está haciendo la ama de hogar. ¿Cómo nos está impactando esto, Yael? Y la importancia de tener, muchas veces buscamos difícil de buscar el bienestar de la salud mental, el acercarse a terapia, pero lo importante que es y lo importante que hoy sí nos tenemos que adaptar porque a lo mejor no vamos a ir al consultorio como es, pero podemos tener estas herramientas con las que estamos trabajando y a través de la distancia el que puedas tener una terapia, ¿no? En el que puedas tener ese apoyo más en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, porque obviamente, primero que nada, esta es una situación que nunca antes habíamos vivido, ¿no? O sea, es algo fuera de lo común. Digo, hay quienes afortunadamente no hemos perdido familiares, por ejemplo, en esta situación, o amigos o conocidos, y hay quienes sí, ¿no? Inclusive que han perdido a sus parejas, ¿no? Que han perdido a sus hijos, que están en un proceso de duelo, eh, o quienes han perdido su trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, su sustento económico. Entonces, pues obviamente los niveles de estrés pueden incrementarse altísimamente. Y ahora, cuando el estrés se vuelve crónico, ¿no? Esto puede generar muchas enfermedades, tanto físicas como mentales, ¿no? Cuando no hemos podido tener, otra vez volvemos a lo mismo, un vínculo, una contención, un apoyo, no quedarnos solos, ¿no? Porque estamos hechos, inclusive nuestro cerebro está hecho para estar conectados. Necesitamos el uno del otro, necesitamos de la empatía, de la compasión. Entonces, mientras más aislados nos encontramos, menos podemos hacer frente a toda esta cantidad de estresores. Entonces, efectivamente, digamos, esto virtual, ¿no? Que al principio, pues yo, la verdad, nunca me imaginé que iba a dar terapia virtual, no era mi plan, no era mi plan hacer webinars, ni mucho menos. Pero bueno, afortunadamente lo tenemos, ¿no? Es una herramienta, quienes sí tenemos internet, por ejemplo, ¿no? Hay Claro. quienes ni siquiera a esto pueden acceder. Entonces, bueno, hoy en día sí hay muchas líneas telefónicas, hay espacios donde se está dando apoyo, como tú dices, como bien dices, y esta parte donde podemos aprender a pedir ayuda, ¿no? Aprender a entender que cuando le estamos pasando mal podemos pedir ayuda.
que a veces, desafortunadamente, dentro de la familia, como yo te decía, puede ser que sea el factor de riesgo o puede ser que sea el factor de protección. Desafortunadamente, a veces dentro de la familia se generan patrones de mucha violencia. Y esta situación del confinamiento genera todavía más violencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una situación compleja, pero podemos salir adelante si recurrimos, si pedimos apoyo, este, y bueno, otras situaciones más. Claro, y entonces hablando de esto, ¿cuáles son los tipos de trauma que se presentan? ¿Cuáles son los más comunes o cómo están clasificados? Sí, mira, en el 2002 surgió un estudio en Estados Unidos que lo hizo el doctor Felitti y fue un estudio que se aplicó casi a 17,000 personas y es el estudio que se llama, eh, que habla sobre las experiencias adversas en la infancia, ¿no? Y en estas se marcan 10 experiencias adversas en la infancia. Es muy interesante porque el estudio correlacionó la salud del adulto con la cantidad de traumas infantiles o experiencias adversas de la infancia que habían tenido estos adultos. Y se dieron cuenta de que mientras más de estas experiencias adversas en la infancia habían tenido, exponencialmente era la cantidad de enfermedades, ¿no? Por así decirles, este, bueno, les voy a mencionar cuáles son estas 10 experiencias adversas, ¿no? Una tiene que ver con la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, otra es la negligencia física, la negligencia emocional también. Y al interior de la familia pueden haber toda una serie de problemáticas como puede ser inclusive la violencia, ¿no?, ejercida dentro de la familia, el encarcelamiento de alguno de los familiares, por ejemplo, las separaciones o divorcios, pero que sean violentos al interior de la familia. El consumo de sustancias también puede ser una de las experiencias adversas por parte de los padres, ¿no? Por todo lo que se genera ahí. Y pues estas serían como los 10 focos principales, ¿no? Que pueden en conjunto, ¿no?, generar traumas, ¿no? Eh, o el trauma principal, ¿no? Que es esta desconexión de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una disociación entre lo que yo siento, entre mis emociones y mi mente, ¿no? Gabor Mate menciona que hay digamos, una lucha entre el vínculo y la autenticidad. Dice, como una forma de supervivencia buscamos el vínculo a como dé lugar, ¿no? Porque de esa manera tratamos de sobrevivir. Pero a veces, por tratar de buscar ese vínculo, dejamos a un lado esta parte auténtica de nosotros o esta conexión con nuestras propias emociones, porque no hemos sido de alguna manera aceptados o bienvenidos de alguna manera como somos nosotros, aceptadas nuestras emociones por quienes nos cuidaron en la infancia, por ejemplo. Entonces, eh, creo que esto es muy importante mencionarlo porque eh, esto que ocurrió en conjunto puede generar esa disociación. Ahora, lo que yo te decía antes del programa, que es muy importante entender que no es el evento per se el trauma, sino lo que ocurre dentro de la persona. Y eso de alguna manera es muy esperanzador y muy liberador y también nos empodera porque podemos entender que no podemos cambiar el evento, lo que ocurrió, pero sí podemos trabajar en esta parte que ocurrió dentro de nosotros. Eso sí lo podemos cambiar, eso sí lo podemos trabajar a través de, obviamente, de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Obviamente con personas profesionistas, ¿no?
que creo que eso es muy importante, ¿no? No a través, perdón, lo voy a decir, pero de charlatanerías, ¿no? Porque sí creo que es importante entender que esto es serio, ¿no? Y puede conducir, por ejemplo, en este estudio que hicieron, mientras más de estas experiencias adversas hay en la historia de la persona, por ejemplo, hay 12 veces más posibilidad de que haya un suicidio, por ejemplo, ¿no? O, no sé, 6 veces más de que haya depresión. O sea, se incrementa exponencialmente todo esto y creo que es importante, bueno, ni hablar de trabajar en la prevención, ¿no? De entender qué está pasando con nosotros como sociedad y por qué cada vez estamos más desconectados unos de los otros, nosotros con el mundo, y por eso el mundo está como está, ¿no? Como lo estamos devastando y destruyendo también. Cómo estamos desconectados también de nosotros mismos, de nuestras propias emociones. Entonces, la idea de Gabor Maté es reconectarnos, ¿no? Él habla todo el tiempo de la desconexión y de cómo es importante reconectarnos. Claro, veo, escucho y a veces bajo otras palabras, otros términos, algunos dirían, oye, es como la raíz de la adicción, algunas, ¿no? Escuchaba, también veía algún video de Gabor Mate y decía que a veces estos 4 eventos, algunos, tener a lo mejor 4 eventos, significaba, y te decía, 4600% por ciento el que pudieras llegar a las adicciones. Y con todo esto que dices del trauma, que no es el evento, sino lo que vivo después de donde muchas veces, por ejemplo, aunándolo a lo que es llevándolo a lo que es la adicción, donde a veces nada más queremos verlo como un término, ¿no? Muy es una enfermedad biopsicosocial, espiritual, bla, 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 donde más bien aquí te vas a una base de decir que a lo mejor ha sido la manera, a través del consumo de sustancias, en la cual puedo encontrar un estadio, o en la cual puedo encontrar o salir de esa situación adversa que viví, que no es que me genere un estado de placer, sino más bien me está sacando de esa posición, de ese momento, de esa situación en la cual yo viví, y donde muchas veces, decía también Gabor Mate, que a veces, si es difícil vivir este proceso de dolor, a veces el querer salir de esta situación te genera más dolor, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace complejo? ¿Cómo podemos aislarlo? ¿Cuál es la postura que tienen sobre la adicción? ¿Cómo definirían ustedes la adicción? Bueno, Gabor Maté la define, la verdad, espectacularmente bien, ¿no? Eh, Primero que nada, él dice que la adicción es adaptativa, ¿no? Tiene una función en la persona, que es lo que tú decías, ¿no? Eh, También agrega este concepto de que es cualquier conducta, ¿no? Porque muchas veces pensamos en adicción y pensamos en consumo de alguna sustancia. No, habla de muchas otras, que puede ser el juego, que pueden ser las compras, que puede ser la pornografía, que puede ser hoy en día la tecnología, ¿no? Todas conductas, ¿no? Habla de conductas, que es muy importante, donde hay un deseo intenso, una compulsión, una pérdida de control, ¿sí? Y hay un placer a corto plazo, a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo. Y él claramente, y lo manifiesta en muchos de sus videos y en sus libros, dice, no es algo que la persona se haya hecho, es decir, haya tomado la decisión, y eso lo tenemos que entender. No es que tomó la decisión, no es que es culpa de la persona, sino que es un proceso donde la persona de alguna manera ha tomado este recurso como adaptativo. Gabor Maté habla mucho de que hay que cambiar la pregunta, ¿no? Y dice que en adicciones no debemos de preguntar por qué la adicción, sino que debemos de preguntar por qué el dolor, ¿no? Dejar de pensar por qué la adicción
irnos a entender por qué el dolor, porque él dice que estas conductas adictivas lo que de alguna manera están haciendo, están anestesiando el dolor emocional que viene del trauma. Él dice que todas las personas que sufrieron trauma no necesariamente van a generar una adicción, pero que todas las personas que han generado una adicción tienen de base un trauma. Esa es su hipótesis, y en toda la experiencia que lleva trabajando en adicciones, él puede decir que todas las personas que ha entrevistado, que las mujeres con las que trabajó, todas habían sufrido abuso sexual, por ejemplo. Todas, ¿no? Entonces, hay que entender que no es algo que la persona se provoca, ¿no? O sea, creo que sí, eso es algo básico de entender en las adicciones, y dejar de pensar desde un lugar moralista, desde un lugar de ver a las personas con estigma o como personas malas. No, son personas que, que están sufriendo, ¿no? Que hay que tratar de tener una mirada, que es lo que dice Gabor Maté, una mirada compasiva. Entender que hay detrás de esto, que hay una historia, ¿no? Por eso él, por ejemplo, habla de personas que sufren de adicciones, ¿no? Generalmente, porque dice que hay que empezar a ver a la persona primero que nada, ¿no? Que la adicción es el síntoma, de alguna manera, ¿no? Claro, y hay una clara respuesta en lo que comentas cuando la familia se pregunta ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué a mí? Y no solamente a la familia, al paciente, ¿por qué? Si a lo mejor a mi posibilidad le di valores, le di principios, le di una buena educación, pero no nos vamos a la raíz, como comenta, ¿no? No nos vamos a la raíz de cuál fue el evento, o a lo mejor lo desconocemos. ¿Cuál fue el evento no que me llevó, que llevó a mi hijo, que llevó a mi padre, que llevó a cualquier familiar o ser querido a eso? Y tal cual, ¿no? El estigmatizamos tanto esta enfermedad, ¿no? Estigmatizamos tanto a la adicción, donde muchas veces pensamos, pues, que es el vicioso, que es la persona, que es lo peor de la sociedad, y no sabemos el dolor tan inmenso que hay dentro, que solamente a través de este tipo de conductas a lo mejor puedes salir a flote, ¿no? Son a lo mejor paliativos en tu vida que te ayudan a ir saliendo poco a poco. Y qué difícil, porque vemos que hay personas que años y años les cuesta primero poder reconocer, poder abrir esta situación, el poder acercarse a tratamiento, ¿no? Llámese a una terapia individual, a una terapia grupal, a un centro de tratamiento, y el poder expresar, porque muchas veces queremos atender, tal como dice, solamente el síntoma, ¿no? El deja de tomar, deja de fumar, deja de jugar. Bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué es lo más importante? Que es cómo lo hago. Y luego de cómo lo hago, ¿cómo lo sustituyo? Porque en mi vida está habiendo un cambio muy grande, porque a través de ese placebo yo empecé a salir adelante, pude funcionar. O sea, ¿qué pasa hoy? Hoy, ¿qué herramientas puedo adquirir o debo adquirir para salir adelante? Y creo que ahí es donde va otro de los puntos, ¿no? La resiliencia, ¿cómo puedo salir adelante de él? Y que también veía ahí esos nuevos conceptos a través de resiliencia, veía uno muy importante que decía, a veces es el ser feliz aún teniendo heridas en el alma, ¿no? No solamente el hecho de decir la capacidad que tengo de salir adelante aún viviendo en la adversidad, sino me dejó de verdad maravillada esa concepción que te dice, ¿no? El ser feliz aún con todo ese daño. Platícanos un poco de cómo poderlo trabajar. Sí, bueno, esa frase es de Boris Cyrulnik, que de verdad que se los recomiendo, es una maravilla leerlo a él. Él es un ejemplo de resiliencia, porque él es un sobreviviente del Holocausto, ¿no? Él es francés, y asesinaron a toda su familia, y él logró sobrevivir y transformar ese dolor, esa herida que él dice, la herida en el alma, ¿no? Que justamente la palabra trauma viene de la palabra herida, justamente, ¿no? Pero él dice que es esa herida en el alma, a pesar de
y cómo podemos resignificar de alguna manera esa herida, ¿no? ¿Cómo podemos darle un sentido a eso que nos ocurrió, transformarlo de alguna manera en algo positivo para nuestra vida? Es decir, que haya habido un aprendizaje y podamos transformarlo. Él dice, bueno, yo viví todo esto, ¿no? Y ahora me dedico, ¿no? Él es un médico psiquiatra, neurólogo también, y especialista justamente en el tema del apego. Habla mucho del apego y de la resiliencia. Y él se dedica justamente a trabajar en este tema, a dar talleres. Hoy en día es asesor de Macron en Francia porque están tratando de cambiar la forma de educación de los niños desde el kinder, ¿no? Para priorizar esta parte, ¿no? Esta parte del vínculo, ¿no? De cómo darle soporte y sustento a las familias, a las madres, a los niños, a los maestros, ¿no? Cómo ir haciendo comunidad para realmente poder favorecer la prevención de todos estos traumas, ¿no? De esas heridas, que dice él claramente, dentro de la vida siempre van a haber dolores, es indiscutible. El asunto es cómo vamos resignificando esos dolores, cómo los vamos abordando, siempre y cuando que estemos acompañados, que estemos apoyados, ¿sí? No quedarnos solos, dice, no quedarnos solos después del trauma, que creo que eso es lo más rescatable, lo más importante hoy en día en lo que estamos viviendo. Por eso, pues, las personas, por ejemplo, que se han quedado completamente solas, ¿no? Las personas mayores, adultas mayores que están solas, viviendo solas, ¿no? Pues han tenido también que acceder a este tipo de lenguaje, que a lo mejor es un lenguaje nuevo, una nueva, ¿no? Por esta necesidad que tenemos y que estamos armados, nuestro cerebro está armado para estar conectado. Entonces, él tiene una mirada obviamente neurobiopsicológica de la resiliencia, ¿no? Y de cómo, él lo dice, tenemos que empezar desde el embarazo de la madre, ¿no? Bueno, habría que empezar todavía atrás, ¿no? Desde cómo es que se embarazó esta madre. Y si ya está embarazada, si quiere o no quiere el bebé, si fue un embarazo deseado, si no fue deseado, y si hay o no contención, ¿no? Familiar o lo que fuera, ¿no? Puede ser una pareja o pueden ser los padres de la madre o pueden ser los amigos. Como vimos, hay muchos tipos de familias, pero sí que haya esta conexión, ¿no? Que Gabor Mate dice, este es digamos, el eje central de la problemática, la desconexión. Ok, mira, ¿te parece? Vámonos a algunos saludos y comentarios por parte de nuestros seguidores, a Olimpia Facio que nos sigue, a Vero García, que una gran amiga que tenemos en común también, Javier González Martín del Campo, un fuerte abrazo también, que nos está escuchando desde Los Mochis, Sinaloa, Ilian Reyes Cruz, que también nos escucha, saludos, Naye, Blanca Costa, que también nos escucha, dice excelente programa, saludos, Gerardo Chávez, que nos está viendo, Isabel Barrueta, también amiga, un fuerte abrazo, también a uno de nuestros fans, a mi hijo, Dante, te mando un fuerte abrazo, a Maritere, que también nos está escuchando, Manuel Rivera Torres, a Juan Rodolfo García, Leonel García, que nos manda saludos también, a Naye, también que nos está escuchando el día de hoy. Yael, ¿qué podríamos sugerir? ¿Qué sugerencias, qué alternativas podríamos darle a las personas que nos escuchan? Porque nos centramos aquí ya en el problema, ¿no? Nos centramos cuál es la situación, el poderlo identificar, pero ¿cómo podemos prevenirlo? Porque creo y sabemos, ¿no? Que desde económicamente hasta en esta cuestión de dolor, el costo
que hay en el que las personas vivan este tipo de situaciones, pues es muy caro, es muy alto, es muy complejo, ¿no? Pero ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos trabajarlo desde casa? ¿Cómo podemos trabajarlo como familia? Pues mira, ahorita la verdad es que es poquito el tiempo como para explicarte, pero realmente hay muy buenos programas de parentalidad ya con evidencia científica, ¿no? Como lo que se conoce como crianza positiva, ¿no? Son programas ya eh, que se dan, que se dan a los padres, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que centros de integración juvenil, también los CAPA, hacen este tipo de talleres para padres en los colegios, por ejemplo. Este, Inclusive sé, por ejemplo, que en centros de integración juvenil, si los colegios solicitan que se vaya a dar estos talleres, que se trabaje con niños y padres también, o sea, hay, hay estructura, hay posibilidades, ¿me explico? Eh, el asunto es que es un problema, sí, sistémico, ¿no? Porque, fíjate, no podemos pensar en resiliencia si no tenemos ni lo básico. O sea, lo básico estoy hablando de alimento y techo, ¿no? O sea, primero Claro. que nada, o sea, y desafortunadamente sabemos que en nuestro país hay problemas de desnutrición infantil de niños que mueren por desnutrición, así como en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, hay que empezar con lo básico, eso sería uno. Dos, obviamente esta parte de entender que, como tú decías, no solamente es importante la salud física, sino de la misma manera es la salud mental. Pero cómo romper estas barreras de de acceso a los tratamientos, de acceso a eh, digamos, estas posibilidades de entrar a un espacio terapéutico, porque hay espacios, ¿no? O sea, yo en donde me formé, por ejemplo, en el ILEF, hay una clínica de atención a la comunidad, ¿no? Se trabaja con familias. Hoy en día han hecho toda una serie han abierto talleres para trabajar vía virtual, por ejemplo, con papás que tienen hijos chicos para poderles dar opciones de qué hacer dentro del confinamiento. Hay muchas ONGs también que están trabajando. Hay posibilidades, está la línea de la vida, ¿no? Que últimamente se escucha mucho a través pues de la radio, etcétera, ¿no? O sea, sí hay alternativas, pero hay muchas barreras para el acceso, y ni hablar para el acceso de las personas que sufren de alguna adicción, porque venimos de un sistema desafortunadamente castigador, ¿no? O sea, se castiga a quienes han sido mm, vulnerados, me explico, que han sido traumatizados. Imagínate una persona que viene con estas situaciones de trauma, que ha podido automedicarse, porque esa es otra forma de entender el consumo de sustancias, como una forma de automedicación a ese dolor, y resulta que lo meten a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces lo están retraumatizando. ¿Sí me explico? Esto es ¿qué pasa con esta persona? O sea, ¿qué posibilidades hay, ¿no? De salir adelante. Entonces tenemos también que pensar en un sistema que permita que la gente pueda acceder a la ayuda. O sea, no es tan sencillo, y te estoy hablando de este tema del trauma transgeneracional, pero hay posibilidades, sí hay esperanza, ¿no? Y bueno, pues el trabajo que seguramente tú haces, pues es lo mismo, ¿no? Es entender que estas personas que están solicitando ayuda, como dices, difícilmente llegaron a solicitar la ayuda, ¿no? Porque se sienten juzgados, se sienten pues malos, ¿no? Y sí, puede ser que han cometido cosas de las que se arrepienten, se sienten, hay mucha vergüenza,
este tema, ¿no? Y lo que falta mucho es compasión, que es lo que yo diría. Claro. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales, tu número telefónico por si alguien quiere acercarse, tener una consulta, tener una asesoría? Pues me pueden buscar así como Yael Maya en Facebook. Yo creo que, y también tengo una página que se llama Psicología para Aprender, que es @psic.yaelmaya, así. Ok, entonces en las redes sociales, Facebook la pueden localizar como Yael Maya, te pueden escribir, mandar un mensaje privado y Así ya es, ponerse en contacto contigo. Muy claro. bien. Yael, el tiempo aquí vuela, el tema de verdad que está muy interesante y cada que vamos entrando, la verdad es que platicamos en el previo, pues da para un tema, ¿no? Para un programa cada tema porque son inmensos. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué conclusión te gustaría darse? Que son varias, que son variadas, que hay muchos temas que están sobre la mesa, pero ¿qué mensaje te gustaría dar? Pues principalmente esto que acabo de mencionar, que hay que entender que las adicciones eh, son todas, ¿no? Que la persona no ha tenido otras formas de detener tanto dolor emocional, que hay que tener esta mirada compasiva y también compleja, ¿no? Entender que es un problema sistémico y que tratar de alguna manera de entender que sí, que la familia es importante porque estamos hablando de los vínculos y para trabajar los traumas tenemos que trabajar en nuestros vínculos, ¿no? Muy Y pues creo que bien. sería eso principalmente. Yael, muy agradecido por la oportunidad que nos das de tenerte en nuestro programa. Es tu casa, ojalá que sea la primera de muchas. Muchas Eh, gracias. Me encantó el programa y sabes que pues estamos todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Sí. Muchísimas gracias, que tengas buena noche y pues un saludo a todos los amigos. Nos vemos en la próxima. Esto fue su programa, Volver a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. FM, conciencia colectiva.